Hola, estimado estudiante de la institución educativa privada El Triunfo. Una vez más, tengo el gusto de compartir esta sesión de aprendizaje muy significativa para ti en tu formación. Es importante, antes de empezar nuestra sesión, siempre recordar las medidas preventivas de bioseguridad para luchar conjuntamente contra esta pandemia viral del COVID-19. Recordemos que aún no hemos ganado la batalla, el COVID aún convive entre nosotros y para ello es muy importante mantener el distanciamiento social, es la separación entre personas extrañas o foráneas fuera de tu hogar, mínimo de 2 metros de distancia, es el aislamiento social, que es lo mismo a decir quédate en casa. Esto significa que tienes que mantenerte en casa y por mucha necesidad simplemente podrás y deberás salir a la calle, adquirir alimentos, adquirir medicamentos o cosas necesarias de extrema necesidad para poder salir. Pero antes de salir siempre tienes que utilizar tu mascarilla, si puedes doble mascarilla, tu protector facial, tus guantes de hule o jeve y tu atomizador con alcohol o alcohol en gel para desinfectarte las manos continuamente. Y por último, no olvidar la higiene permanente y constante de manos con abundante jabón y el cuerpo. No expongas tu vida y no expongas la vida de tus familiares. Cuídate mucho y respeta las normas de bioseguridad. Bueno, ahora que ya hemos recordado estas normas, vamos a presentar el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Hoy día vamos a trabajar dos culturas importantes, pertenecientes a la parte final del formativo peruano, lo que llamamos como formativo final o formativo superior. Tenemos la cultura llamada Virú o Gallinazo y la cultura Salinaro Copiznique. Son dos culturas que tienen prácticamente la misma características, porque se van a desarrollar casi paralelamente en el mismo sector o región del Perú. Estas culturas se van a desarrollar geográficamente en el departamento de La Libertad, básicamente entre los valles de Moche, Chicama y Virú. Estas culturas van a tener algo en particular, por ser culturas que se desarrollaron en zonas costeras, cercanas al mar, van a desarrollar básicamente la agricultura como base de su economía. Va a ser una agricultura tecnificada, donde van a utilizar canales de irrigación y sistemas hidráulicos para facilitar el riego y por ende la producción masiva de vegetales para su consumo. Entre los vegetales más consumidos y cultivados por ellos tenemos el maíz, base de su economía, tenemos la papa, la yuca, el pacae o guava que la conocemos en Piura, la lúcuma, los frijoles, los payares y el algodón. Estos cultivos son base de su economía y de su dieta alimenticia. Además de ello, podemos mencionar que ser culturas cercanas a la costa, o sea, al mar, van a desarrollar una pesca y recolección de mariscos. Esta pesca se ha considerado avanzada para la época, porque van a utilizar redes de pescar, hechas lógicamente con fibra de algodón, y van a utilizar embarcaciones que hoy en día las conocemos como las famosas caballitos de totora, que los encontramos en toda la costa central y norte, básicamente desde La Libertad en Lambayeque. Por ende, se considera
que estas dos culturas son las raíces de una gran cultura importante del intermedio temprano de la cultura moche, que más a continuación vamos a explicar. Estas dos culturas, Virú o Gallinazo, llamada así porque inicialmente se cree que Gallinazo fue un asentamiento humano de pequeñas aldeas y poco a poco se fue desarrollando, y según los investigadores como Alfred Kober, le da la denominación de cultura Virú, que posteriormente el descubridor de esta cultura, que es Rafael Larco Hoyle, la va a denominar de manera formal como cultura Virú o Gallinazo. Estas culturas van a tener algo en particular. Van a ser estados teocráticos. Significa que van a ser dirigidos por autoridades religiosas, que a la vez eran militares guerreros que representaban al pueblo y tenían el poder básicamente direccionado por los dioses según la creencia de los pueblos antiguos. Esta creencia generó básicamente la veneración a muchos dioses que ellos crearon, básicamente tomados de la naturaleza. Para la cultura Virú o Gallinazo se ha contemplado, según las investigaciones, que Gallinazo va a ser el animal venerado por la cultura Gallinazo. Se va a encontrar imágenes representadas de él en el templo. Hay un templo llamado Gallinazo, y la cultura Salinaro Cupinique va a venerar a la araña, un animal representado en gran parte de sus ceramios y es considerado como la imagen principal y por ende el dios principal. Además de ello, estas culturas van a venerar dioses secundarios, así llamados, como el mar, por la cercanía al mar. Van a venerar la luna, que posiblemente se cree de que fueron los inicios de la cultura moche, porque Moche posteriormente va a tener su dios principal, que es Si, y se considera que los pobladores que albergaron estas regiones de estos valles son los que le van a dar origen a la cultura moche, y por ende adoptan o heredan creencias, parte de su cultura, y la masifican en el desarrollo de la cultura moche. Ahora, importante mencionar que este estado teocrático va a estar dividido de una manera muy clasista en tres sectores bien definidos y marcados. El primero es el que está representado por los sacerdotes, que es la clase jerárquica o la clase de poder o la clase más alta, por así decir, y que se encuentra en la cúspide de la pirámide, y que ellos básicamente se consideraban seres semidioses. Además de ello, tenemos en el segundo estrato a los maestros artesanos. Los maestros artesanos que van a estar representados básicamente por los, digámoslo así, expertos ceramistas que desarrollaron una cerámica impresionante y que se considera que es la base de la cultura moche, y que son los iniciadores y creadores de los famosos huacos retratos, que son un emblema cultural de la cultura moche, que se hacían básicamente las representaciones de rostros humanos, demostrando sentimientos, emociones muy bien definidos. Además de ello, van a utilizar el color negro sobre blanco, el color crema, que son colores distintivos de estos pueblos. Además de ello, por la misma ubicación geográfica, se va a dar la presencia de artesanos dedicados a la construcción de templos y castillos. Lo característico acá, por la geografía del territorio, es que fueron construidos básicamente en barro, utilizando piedras para cimentar las bases
y posteriormente forrados con barro. Estos imponentes castillos o representaciones son los que van a denotar los aspectos culturales más importantes de Virú Gallinazo y de Salinar y Cupiznique. Se han encontrado viviendas que son habitaciones donde residían estos pequeños pobladores. Según estas investigaciones, se ha considerado de que estos pueblos se dedicaron a la cacería de animales, que de una u otra manera era parte también de su dieta alimenticia, y de lo cual utilizaban su piel para confeccionar ropas, para confeccionar diferentes artefactos. Utilizaban sus huesos para también confeccionar utensilios y su carne, lógicamente, para aprovecharla. Ahora, es importante mencionar que estas culturas, en su fase final, o sea, en su fase de decadencia, van a ser sometidos por los pueblos expansivos que se desarrollaron en el Valle de Moche, que básicamente son los mochicas, o la cultura moche también llamada. Al extender su dominio en la cultura moche, básicamente somete a Virú Gallinazo y somete a Salinar o Cupiznique, y se alimenta de las raíces culturales de estas dos expresiones importantes del Perú antiguo. Por ende es que Moche adopta esa riqueza en la cerámica, porque recordemos que Moche es una de las culturas donde se expresan mucho los maestros artesanos, y esos maestros artesanos logran desarrollar increíbles trabajos en cerámica, adoptados de Virú Gallinazo y de Salinar y Cupiznique. Como por ejemplo tenemos los huacos retratos, los huacos eróticos, los huacos patogénicos, que son básicamente el emblema de la cultura moche. Ahora, importante también mencionar, se ha considerado que estas culturas son influencia chavinoide. Y la influencia chavinoide básicamente es por la expansión del dominio de la cultura moche sobre esta región de la costa. Algunos consideran de que los inicios de la cultura Virú Gallinazo se va a iniciar en Ancash, en Calma, y que va a extenderse posteriormente a La Libertad, Lambayeque y hasta el sur de Piura. O sea, el proceso expansivo de estos pueblos ha sido bastante grande territorialmente hablando. Ahora, estos pueblos de una u otra manera extendieron sus dominios y extendieron también su cultura. ¿Gracias a qué? Gracias al sistema comercial que desarrollaron, que era el intercambio comercial o el trueque también llamado. Ellos extraían pescado, ellos extraían recursos marinos, lo ponían a secar y lo intercambiaban con los pueblos de la sierra. Intercambiaban, por ejemplo, las hojas de coca por pescado seco, intercambiaban, por ejemplo, la lana de animales por pescado seco, intercambiaban, por ejemplo, charqui, que es la carne seca de Auquenio camélido, por pescado seco, y así. De esa manera variaban y obtenían todos sus alimentos y enseres que necesitaban. Es importante mencionar también de que estas culturas van a dejar un legado muy importante en la parte final del formativo superior. Se puede considerar que ese periodo
donde se va a expresar con mayor importancia el desarrollo de la cerámica. Y este proceso se va a denotar básicamente en los trabajos de azapuente, en los cántaros con hermosas decoraciones, que va a diferenciarse del formativo inicial, del formativo medio y los inicios del formativo superior entre Paracas y Pucará, que no lograron desarrollar una cerámica tan esplendorosa como la que desarrolló Viruga Inazo y Salinari Cupinique. Ahora, te dejo esta actividad de extensión para que tú puedas de una u otra manera complementar la información. Esta información es importante para tu formación académica. Lee, investiga y acrecenta tus conocimientos. Es importante que logres alcanzar tus metas. No olvidar siempre el cuidado y tomar las medidas y ponerlas en práctica de bioseguridad para evitar el contagio en esta pandemia. Como siempre, un gusto exponerte un tema nuevo, esperando que te pueda servir y que puedas utilizarlo como una herramienta para tu formación. Un fuerte abrazo a la distancia, cuídate mucho, bendiciones para ti y para tu hogar. Gracias.